viéndote aquí en medio de tu pueblo que te alaba. Hoy en esta mañana preciosa, Señor, venimos con un corazón, Señor, dispuesto a recibir tu palabra. Señor, arrepentidos de nuestros pecados, agradecidos, Señor, de la benevolencia tuya, Señor. Grandes cosas han hecho Jehová. Estaremos alegres. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te pido, abre nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender y poner por obra, Señor, tu palabra que escuchamos el día de hoy. Háblanos, Señor, edifícanos, consuélanos, exhórtanos, Señor, a seguir una vida de acuerdo a tu voluntad, bendito Rey. Queremos agradarte a ti, Señor, a buscar lo santo tuyo, Señor, porque tú eres santo, 3 veces santo. Y tú, Señor, pides a tu pueblo que se santifique, que busque, que se aparte del mal. Gracias, oh bendito Rey. Señor, bendice a cada uno de tus hijos que han venido con esa hambre y sed de ti, Señor. No se van a ir vacíos, se van llenos, Señor, de tu presencia. Hoy, Señor, tú nos vas a alimentar con tu palabra. Necesitamos ese pan diario, Señor. El pan que tú has provisto, tu palabra, Señor, en nuestras vidas hoy. Reprendemos cualquier espíritu, Señor, que contrario al tuyo, cualquier distracción, cualquier preocupación, Señor, que tengamos ahora en este momento. Te entregamos nuestras cargas a ti, Señor, para poder recibir, Señor, tu palabra. Aquellos que están enfermos no han podido venir, Señor, ahí donde se encuentren, extiende tu mano, sánale. Y si aún hay enfermedad aquí en medio de tu pueblo, Señor, tú la vas a sanar, tú vas a limpiarnos con tu palabra. Tu palabra, Señor, es poderosa. Echa fuera demonios, sana enfermos, liberta a los cautivos. Aleluya, gracias, oh bendito Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso a nuestro Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Aleluya. Sean más que bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 100, versículo 4. Justo nuestra hermana Teresa empezó con ese salmo. Porque el mensaje del día de hoy, hermano, el Señor ponía en mi corazón, es el agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Estamos sumamente agradecidos. No hay manera de cómo retribuirle al Señor tantas cosas que ha hecho en nosotros. Solamente la única manera que el Señor nos pide para retribuir es obediencia. Nada más nos pide. Obediencia y santidad. Eso es lo que pide el Señor. Amén. Dice la palabra en el Salmo 104: entrad por sus puertas con acción de gracias. Las gracias, hermano. Tú no puedes entrar a un lugar santo si no eres agradecido. Si no estás agradeciendo por el privilegio de poder entrar nada más. Por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Es para siempre, hermano, para siempre. Agradecidos con Dios. Hermano, cuando uno entra por esa puerta, uno entra con esa acción de gracias. Amén. Agradecido. Hay mucha gente que está en una cama de hospital en este momento y no puede entrar. Pero ahí donde está el Señor tiene misericordia y también. Pero ¿cuánto quisiera ser esa persona que está en esa cama? Poder danzar como tú danzas. Poder ahí moverse en el pueblo que está alabando su nombre. Hermano, cuando uno está postrado en cama, uno quisiera estar en ese lugar, Señor, y quisiera estar danzando. Imagínate una persona que está inválida. ¿Cómo quisiera danzarle al Señor? ¿No? Pero igualito nadie lo detiene. Hay gente que, hermano, con sillas de ruedas, ahí dan vuelta con la silla de ruedas alabando a Dios. ¿Ah? Y nosotros que tenemos esos pies fuertes, esas piernas fuertes, hermano, esos brazos que no se cansan para alzar los brazos al cielo, agradeciendo a Dios. Y yo miraba, hermano, el día de hoy el pasaje que nos habla en gloria a Dios, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11.
acerca de este agradecimiento a Dios. Lucas 17:11. ¿Lo tienen? Evangelio de Lucas 17:11. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Estaba en el límite, ¿no? Entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, o sea, en el camino, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Amados hermanos, este es un pasaje muy conocido por nosotros, pero es una señal de agradecimiento a Dios. Dios, así como este leproso, ustedes se imaginan la vida de un leproso. Primero hay que analizar esta vida de un leproso. Una persona que es que nadie lo quiere, que nadie lo quiere cerca, que cuando alguien recibía o tenía esta enfermedad de la lepra, lo primero que hacían era echarlo fuera de la ciudad. No se permitía, tenían que alejarse de su familia, de sus hijos, de sus amigos, de todos. Incluso ya no podían ni trabajar. Entonces eran expulsados de la aldea, repudiados. Nadie los quería. Incluso ellos mismos dicen que cuando caminaban por la ciudad tenían que ir caminando y gritando, ¿no? Que eran leprosos, que eran inmundos, para que la gente se alejara. Imagínense, así como esos leprosos éramos nosotros, hermanos. Pero el Señor no nos ha echado, Él nos ha traído a donde está su presencia. Hermanos, estos leprosos estaban marginados. Yo me imagino dónde podían habitar estos leprosos, en las afueras de la ciudad, si no trabajaban ni nada. Buscaban quizás en medio de la basura que echaban, ¿no? De las aldeas habría un lugar donde echaban toda esa basura, pues no lo van a dejar en la ciudad, le echaban fuera y ahí estaban rebuscando, así como vemos a cuánta gente que está escarbando en la basura para buscar qué comer. No podían trabajar por más que quisieran, y si aún trabajaran, ¿quién les iba a comprar algo si no querían acercarse a ellos? Una enfermedad que los iba carcomiendo poco a poco, deteriorando poco a poco, que no había cura. Hermanos, y de repente, cuando Jesús dice pasa entre estas dos ciudades, entre Galilea y Samaria, 10 leprosos comienzan a gritar auxilio, a gritar que el Señor tenga misericordia. Habían escuchado de un hombre que sanaba. Quizás habían escuchado de un hombre que había sanado a una mujer con flujo de sangre, a una mujer inmunda, o algún leproso por ahí. Ya había la fama de Jesús, se había extendido. Y cuando lo vieron pasar, dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Y no se atrevieron a acercarse a Jesús, pues de lejos gritaban. Y Jesús ahí de lejos le dijo: vayan donde el sacerdote y preséntense a él, ¿no? Mostróse a los sacerdotes y dice que ellos obedecieron. Mira, otro cualquiera dice: pero Señor, pero ora por mí por lo menos, ¿no? ¿Cuánto quisiera que imagínate en esa situación uno acercarse y que el Señor ore? Pero el Señor ni siquiera oró, solo dijo: vayan y preséntense ante el sacerdote. Y obedecieron, y en el camino recibieron bendición. ¿Te das cuenta que cuando tú obedeces a la palabra del Señor, recibes bendición?
No necesitas llegar hasta donde Él te dijo. En el camino ya te sana. Te da la bendición. ¿Cuántas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios algo especial? Y el Señor nos ha dicho, ve y camina hasta ese lugar. Ve y anda. Y nosotros estamos, si obedecemos en el camino, vamos a ver las bendiciones que Dios tiene. Hermano, no hay nada más precioso para un leproso que haya sido limpio. Y no cuestionaron ninguno de ellos. El problema está que no todos son agradecidos cuando Dios bendice. Solo uno de los 10 fue a los pies de Cristo y dice que se postró con cabeza en tierra, dice, se postró, se hincó ante Dios agradeciendo esa gran bendición. ¿Dónde estaban los 9?, le preguntó el Señor. ¿No fueron también sanados? Porque todos fueron sanados. Porque si el Señor está diciendo, ¿no fueron acaso sanados?, Él sabía que habían sido sanados. ¿Por qué no volvieron a agradecerle al Señor? Hermanos, muchos vienen buscando a Dios solamente para que puedan sanarlos o para que puedan suplirle alguna necesidad. Pero después ya no quieren venir a los pies de Cristo. Solamente lo buscan para algo especial. Si no, las iglesias estarían llenas, hermanos. Hay mucha gente que ha recibido bendición de parte de Dios, que está afuera, está ahorita en su casa, tomando un buen desayuno quizás. Tú y yo a veces hasta nos privamos de tomar un desayuno para venir al Señor, porque más importante es estar en la presencia de Dios que un alimento, ¿no? Hay algunos si toman a la volada ahí, rapidito. Yo vengo así, digo, Señor, yo quiero comer del pan tuyo. Quiero comer primero de ese alimento espiritual. Porque ese alimento, hermano, te sacia, te llena. El otro alimento comes y al rato vas a tener hambre. El que Dios te da, te satisface, te llena. Un samaritano fue el que fue a agradecerle. ¿Dónde estaban nosotros? Miren que habían entre samaritanos, porque estaba en la frontera, ¿no? Entre Samaria y Galilea. Y un samaritano fue agradecido. A veces la gente que menos espera son los que más agradecen al Señor. Del que menos piensan es el más agradecido. Como Jesús dijo una vez, había 2 hombres que le debían a un rey, ¿no? Uno tenía una deuda de tanto, de 500, pongámosle, y el otro de 10. Y a ambos se le perdonó la deuda. ¿Quién pues está más agradecido? Al que se le perdonó más, dicen, no, todos. Así pues, el Señor también, mientras más nos perdona, más agradecidos tenemos que estar. Mucho más agradecidos, hermanos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hay ese agradecimiento? ¿Por qué no entran por esas puertas con esa acción de gracias? Porque solamente piensan en sí mismos. Hermano, y esta vida no es pensar en sí mismos. Es pensar en que Dios nos ha dado esto por gracia, que nos ha bendecido. Y así como nos bendice, nosotros también tenemos que bendecir a otros. Dice que la palabra de Dios nos habla de que más bienaventurado, dice, es dar que recibir, ¿no? Pero ¿cómo puedes dar si no recibes? Tú recibes todos los días de parte de Dios algo. Hermano, siempre estamos recibiendo de parte de Dios algo, una bendición. Pero a veces nuestro egoísmo no nos permite compartir también. Qué hermoso es compartir. ¿Te das cuenta cuando, por ejemplo, nosotros damos un regalo a alguien y la persona, no esperando las gracias, pero el solo ver la sonrisa de la persona que se agrada de recibirlo, eso ya nos reconforta, nos llena, ¿no? Claro, hay personas que miran, ¿no? A veces toca a alguien, ay, ya, gracias, y poco lo tiene por ahí. Y dice, bueno, es agradecido. Hay personas que no son agradecidas. Hay niños, por ejemplo, malcriados, que no agradecen ni que lo que sus padres. A veces tienen tanto que cuando el padre viene gozoso, mira, hijito, lo que te trae, ay, ya, gracias, padre, lo tira. Y no aprecia. Nosotros sí apreciamos aún lo poco que Dios nos da. Hermano, porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. Un samaritano, el que menos esperaba, fue el más agradecido. Así como el pueblo de Dios,
El pueblo de Dios, Israel, el de Israel, no lo recibieron al Señor. Fueron más los gentiles que creyeron en su nombre que el mismo pueblo de Israel. Por eso que más son los que creen en todo el mundo que aún el pueblo de Israel, que es tan pequeño. Los que menos esperan. El Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice la palabra. Imagínense. Pero tú y yo, hermanos, tenemos el privilegio de haber recibido al Cristo de la gloria en nuestras vidas y ser agradecidos por lo que Él nos da. ¿Cuál fue el primer regalo que nos dio, hermano? No es que te dio alimento, no es que te dio ropa o casa, es salvación, perdón de pecados. Ese es mira, no hay regalo más bello que el que Dios nos ha dado a nosotros, más precioso, vida eterna, perdón de pecados, estar con Cristo por la eternidad. Otro personaje que veo también que, por ejemplo, que estaba con la lepra, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de Naamán, ese hombre poderoso, guerrero, general del ejército. Se le presentó a Eliseo. Dice en 2 Reyes, capítulo 5, el general del ejército de Siria, ¿no? Tenía lepra, era un hombre leproso. Y todos conocen esa historia, que va hasta Israel porque había escuchado que había alguien que podía sanarlo. Y se fue al rey. El rey dijo: ¿yo cómo te voy a sanar? ¿No? ¿Es que acaso están buscando pleito, ¿no? Contienda para que, como yo no puedo hacerlo, venga contra nosotros el ejército de Siria? Y luego dijeron: hay un hombre llamado Eliseo, un hombre de Dios que tiene el favor de Dios y puede sanar. Y se fue donde este Eliseo. Ustedes saben que no lo recibió, le mandó a Jesse, no a su discípulo, y solamente le dijo: tienes que entrar en el agua, en el río Jordán, y zambullirte 7 veces. Él se enojó, no quería, dijo: hay mejores ríos allá donde él vive, ¿no? Pero al final un siervo le dijo: Señor, si te hubiesen pedido algo grande, algo que sea casi imposible de realizar, ¿no lo hubieses hecho? ¿Qué te han dicho? Solamente ve y zambúllete, hazlo, le dijeron. Y fue. Hermanos, se dan cuenta que el proceso de limpieza no fue a la primera zambullida, ni a la segunda, ni a la tercera, sino a la 7ª. A veces lo que nosotros esperamos de parte de Dios, aquello que estamos buscando, no es a la primera, sino en la insistencia y en la obediencia a la palabra de Dios. A veces nosotros queremos que nuestros problemas se solucionen así como por arte de magia, que de un momento a otro, ¡pluf!, se esfumaron las deudas, vinieron las bendiciones, qué sé yo, las cosas materiales que tanto a veces hemos estado pidiendo, o la salud por un familiar que está enfermo, y queremos que así, en un abrir y cerrar de ojos, ya sea sano. Y gloria a Dios, si lo hiciera el Señor, si es la voluntad de Dios, lo puede hacer. Pero todo lo que el Señor hace es en procesos, porque nos va probando nuestra fe. Ustedes se imaginan a Naamán metiéndose en la primera zambullida y miraba su piel y no pasaba nada. La segunda igual, miraba, seguía las llagas, quizás pedazos de carne que no huecos, porque la lepra se va cayendo, la carne se va pudriendo. Y veía que no sucedía nada y nada y nada. Ni aún en la 6ª zambullida seguía viéndolo igual. Pero en la obediencia que dijo hasta 7, se zambulló. Y en un abrir y cerrar de ojos, cuando salió de ahí, de esas aguas, vio su piel limpia, nueva, mejor que cualquier princesa que era bañada con aceites y cosas, ¿no? para la piel. Una piel regenerada, nueva. Esa es la bendición que tiene Dios para nosotros si le obedecemos. ¿Qué hizo Naamán una vez que fue sano? Sumamente agradecido con Eliseo. Le quería dar todos los presentes que él le había llevado, porque estaba agradecido con Dios, porque él sabía que era Dios el que lo había sanado. Él sabía que Eliseo era solamente un instrumento de parte de Dios.
Dios lo sanó. Reconoció que Dios lo sanó y quería bendecir al siervo de Dios. Y el siervo de Dios no aceptó ninguno de sus presentes. No lo aceptó, pero él estaba agradecido. Naamán sumamente agradecido por la bendición que Dios le había dado. Hermanos, y en tanto así que hasta tenía temor Naamán de que cuando volviera a donde estaba su rey tuviera que hincarse ante los ídolos que adoraban, porque eran idólatras. Miren en 5:17 de Segunda de Reyes dice, 5:17 de Segunda de Reyes, Naamán le dice, ¿no? Entonces Naamán dijo, te ruego pues de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Se fue, mira, de idólatra terminó siendo fiel solamente a Dios. Y luego en el 18 le dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, dice, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo, porque él estaba bajo una autoridad que era su rey. Él podría haberse arrodillado, pero su espíritu, su alma no se estaba postrando. Lo estaba haciendo porque era, ¿no?, su rey, tenía que hacerlo. Pero por eso le decía, que me perdone Dios, si es que yo lo hago, pero no lo voy a hacer con el corazón, porque yo solamente alabo ahora, solo tengo un solo Dios, que es Jehová de los ejércitos. Hermanos, Naamán se fue sumamente agradecido. La mujer de flujo de sangre, ¿cuántos años estaba enferma? Solamente ella buscó su bendición, tocar el borde de su manto. ¿Y qué pasó? Recibió sanidad. Cuando volteó Jesús y dijo, ¿quién me ha tocado? Ella no se escondió, dijo, yo he sido. Y le dijo lo que padecía y lo que había recibido. Y le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo crees que estaba esa mujer? Agradecida con Dios. Agradecida. Tú y yo, hermano, quizás hemos estado pasando dificultades durante muchos años, pero Dios nos ha tocado. Ha venido delante de nosotros y nos ha dado su paz, su salvación. Y estamos agradecidos, por eso estamos aquí, buscando de Él para seguir agradeciéndole, porque no hay palabras, hermano. Cuando cantamos aquí y decimos gracias, 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 hermano, no existen palabras humanas para agradecerle. Nuestro espíritu quisiera salirse y darle las gracias, ¿no?, como debería, más todavía. Pero el Señor entiende. Dice la palabra en Colosenses, en el libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1:10. Está después de Filipenses. Ahí empiezan todos los enses. Colosenses, tesalonicenses, ¿no? Colosenses 1:10 dice, amén, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mira, con gozo, dando gracias, ¿no? Las gracias, ¿cómo se da? Con gozo. No es solamente decir, gracias, no. Es gracia, con gozo, efusivo, ¿no? Cuando uno está verdaderamente recibes una bendición, hermano, no sabes cómo abrazar, besar a la persona que te ha bendecido de esa manera, ¿no? Porque es así. Hay personas que son agradecidas y hay personas que solamente, son de apariencia. Pero tú y yo, hermano, hemos recibido una salvación de parte de Dios. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos
porque no estábamos aptos para esa salvación, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas. Qué mejor regalo que ese, hermanos, que nos sacó de las tinieblas y nos ha trasladado, dice, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Agradecidos con eso. A veces nosotros decimos, bueno, pues ya, ok, tengo al Señor, pero sigo con el mismo problema. Sigue mi desierto todavía. Todavía no salgo del desierto. ¿Cuándo será el día que salga de este desierto? Y a veces estamos dando vueltas y vueltas en el desierto y aún no llegamos a esa tierra que el Señor tiene de tranquilidad, de paz, de sosiego. ¿Y sabe por qué estamos dando vueltas y vueltas? Es porque todavía no nos hemos rendido al Señor. Todavía no hemos obedecido 100% lo que el Señor quiere. Porque el pueblo de Dios, ¿por qué estaba dando vueltas? Porque no obedeció a la palabra de Dios. No creyó en su palabra. Acuérdense, ¿por qué les dio 40 años en el desierto? 40 días fueron los que fueron a investigar la tierra prometida, ¿no? Los 10 príncipes. Y cuando llegaron, cada uno dio su manera de ver de cómo era allá. Y todos decían, es imposible, es imposible. Hay gigantes, somos como langostas. Ese pueblo, hay ciudades fortificadas. Es muy difícil que nosotros tomemos esa tierra. Y solamente Josué y Caleb dijeron, si Dios está con nosotros, ¿no? ¿Quién contra nosotros? El Señor ha prometido que eso es nuestro. Él peleará nuestra batalla. Él peleará por nosotros. Hermanos, ¿se dan cuenta de un grupo de personas? Siempre hay gente que cree en Dios y hay otra gente que todavía están viendo las adversidades o los problemas o las dificultades. Es como en un negocio, ¿no? Te dicen, mira, vamos a poner un negocio así, asá, asá. Entonces hay personas que solamente ven lo malo. No, está difícil. No, mira que vamos a competir. No, somos muy pequeños, no se puede. Pero hay personas que son emprendedoras que dicen, no le importa ningún comentario negativo. Dicen, no, yo sé que voy a triunfar. Y esos que han triunfado son los que están ahí ahora, hermano. Porque la lucharon, porque creyeron. Quizás algunos todavía son impíos, pero hay personas que han luchado creyendo en Dios y Dios les abrió puertas, ¿verdad? Pero la actitud que tomamos, eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué actitud tenemos ante las bendiciones que Dios nos da? ¿Agradecidos? O algunos dirán, bueno, pues me lo merezco porque soy bueno, porque he hecho cosas buenas, por eso es que el Señor me lo da. No, hermano, hay mucha gente que tú le dices, mira, oye, Dios te quiere bendecir, mira, todo lo que tú tienes es porque Dios hace. Claro, porque yo pues siempre ayudo, yo soy bueno. No se dan cuenta que eso es por gracia nada más. Es por gracia, no es porque lo merecemos, porque lo que merecemos es muerte. Así de simple. Somos malos. En nuestra mente, en este cuerpo carnal, ¿no? Ustedes saben ya los frutos de la carne y el fruto del espíritu son contrarios. Y el fruto de la carne, hermano, es algo malo. Siempre. Que lo resistamos es muy diferente. Incluso los cristianos tenemos que tener dominio propio. Porque dentro de un momento, a veces nos puede ganar la carne. Imagínense en un pleito, por ejemplo, en un mercado, en el micro, te chocan el carro, qué sé yo, y te sale la carne. Y no comienza a decirle que el Señor te bendiga. ¿No? Es así, es la carne. Por eso digo, no hay ninguno bueno. Todos necesitamos de Dios, de su gracia. Él es el que va moldeando nuestro carácter si nos sometemos a Él con agradecimiento, con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Él nos ha hecho aptos a través de la sangre del Cordero. Porque es la sangre del Cordero la que nos hizo aptos a la presencia de Dios. Sin la sangre del Cordero, hermano, no podemos estar delante de Dios. Por eso es nuestro agradecimiento a Él. Gloria a Dios. Dice ahí mismo en Colosenses 3:15. Desde el 12 vamos a leer, mire. 3:12 en adelante, Colosenses 3:12. Vestidos pues
como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿no? Porque estamos agradecidos porque nos han perdonado. También nosotros tenemos que perdonar, soportándonos nosotros los unos a los otros. A veces uno quiere que lo soporte cada uno, pero uno no quiere soportar a otro, ¿no? Hermano, hay que ser agradecidos también porque en algún momento nos han soportado. No es soportar de que, ay, que espeso tengo que aguantarlo. No, soportar es detener, que no se caiga esa persona, ayudarlo para que sea un soporte, porque a veces lo entendemos, soporte, ay, que espeso, no lo aguanto, me cae mal y tengo que soportarlo. Dice, no, soportar aquí está hablando de que cada uno de nosotros seamos como deteniendo que el otro hermano no caiga, ¿no? Ese es el soporte. Gloria a Dios. No, porque a veces decimos, ay, tengo que ser hipócrita, reírme cuando me cae mal el hermano, ¿no? Darle, abrazarlo y me cae, pero hermano, todavía estamos en la carne si estamos pensando eso. Porque así, cuando uno ya está en las cosas de Dios, hermano, uno mira a la persona que quizás tiene un carácter diferente y uno ora por esa persona para que el Señor lo cambie. Uno lo abraza y esto, porque al final el pleito no es conmigo, es con Dios. Esa persona está peleando con Dios todavía. Se está resistiendo a morir, ¿no? Dice aquí, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, dice, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Eso es lo importante, ser agradecidos de todo esto, lo que el Señor está hablando. Sed agradecidos de la paz que Dios nos da, sed agradecidos de la salvación, sed agradecidos por el pan que cada día el Señor nos provee, sed agradecidos en todo, ¿no? Agradecidos de que fuimos llamados, escogidos por Dios. Ese es el verdadero agradecimiento que tenemos que tener tú y yo. ¿Cuántos de aquí estamos agradecidos con Dios, hermanos? Amén. Aleluya. Miren ustedes también el pasaje aquel en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Aquel ciego de nacimiento, ¿no? Que es una historia bien larga de todo lo que pasó. Que sus discípulos preguntaron quién pecó, ¿no? Para que naciera ciego, ¿no? ¿Pecó él para nacer así o sus padres, ¿no? Y el Señor le dijo que le dice, miren, capítulo 9, 1, ¿no? ¿Lo tienen? Juan 9:1. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ahí dice, no, es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, ¿quiénes somos la luz? Tú y yo, hermano. Tú y yo, porque la luz del mundo está ahora en nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, ¿no, Señor? Amén. Ahora, ¿qué pasa con este hombre? El Señor agarra y le dice, mira, echó saliva, ¿no? Hizo lodo, se lo puso en sus ojos y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Y este ciego obedeció, fue hasta el estanque, se lavó y recibió la vista. Ese hombre estaba agradecido con Dios, agradecido con Jesús, porque recibió aquello que anhelaba tanto. Era ciego de nacimiento. ¿Tú te imaginas a un ciego de nacimiento que nunca vio? Porque otra cosa es un ciego que perdió la vista, ¿no? Una persona que perdió la vista, que en un momento vio y de repente se apagó todo. Pero uno que nunca vio,
es más agradecido porque está viendo lo que él se imaginaba cómo podía. Él se imaginaba qué color sería el rojo, se imaginaba qué color, cómo sería el amarillo, el azul, el cielo. Solo se lo imaginaba porque nunca había visto. Más bien la gente le diría, no, mira, el cielo es así azul, las nubes blancas, pero él nunca vio qué cosa es el color blanco, ni qué cosa es el color azul. Y de repente ver todos los colores, ver a las personas. Hermano, ese hombre estaba agradecido, pero ¿qué sucedió? Inmediatamente el diablo, hermano, envía a los fariseos a que le quiten su gozo. Y comienzan a interrogarlo, ¿quién te sanó? No, Jesús, mírame, no sé, dice, me sanó. Miren lo que dice en el capítulo, ahí mismo, en el 9, versículo 24. Dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, ¿no? Después que habían entrevistado a su padre dijo, él es mayor de edad, pregúntenle a él, ¿no? Versículo 24, 9:24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Mira lo que le dijeron los demonios estos. Da gloria a Dios, dice, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Imagínense, no sabían a quién se estaban refiriendo. Jesús, Dios mismo en la tierra. Y le decían, da gloria a Dios porque, mira, este hombre es pecador, dice. ¿No? Da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. Porque ¿qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este, no sabemos de dónde sea. Y respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. O sea, estaban tan enojados porque les estaba diciendo una verdad. No se dan cuenta que el ciego les estaba predicando a ellos. Porque estaba agradecido, porque había recibido la bendición de ver. Pero más agradecido estuvo después. En el versículo 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Señor, y le adoró. Gloria a Dios. Adorándole, hermano. ¿Por qué le está adorando? Agradecido por lo que Dios había hecho en él. No solamente de darle la vista natural, sino que le abrió la vista espiritual. Hermano, qué precioso que de repente recibe la vista y lo primero que va a ver, de acuerdo a la revelación con lo que Jesús le estaba haciendo, era ver al Hijo del Hombre, a Dios mismo hecho carne delante de él. Imagínense qué tal manera para estrenar esos ojos, ¿no? De ver a Jesús mismo, y todavía a Jesús revelándole que él era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. A no todos les revelaba eso, pero se lo reveló a alguien que había recibido la vista y le adoró. ¿Tú te imaginas él en la calle, el que fue ciego, postrado a los pies de Jesús, adorándole? Todos los judíos dirían, está loco, ¿cómo puede adorar a un hombre? Eso no está bien, ¿no? Habrían puesto, se rasgaría la ropa, qué sé yo.
Pero una cosa sí sabía ese ciego, o que fue ciego, que estaba adorando al Dios vivo, al Hijo de Dios, agradecido. Por eso, hermano, tú y yo, que hemos recibido tantas bendiciones de parte de Dios, cuán agradecidos estamos con Dios. Cuán agradecidos estamos con Dios. Jesús dijo, no, al que más se le perdona, más ama. Hermano, si nosotros hemos recibido tantas bendiciones de Dios, ¿cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no amar a Dios de todo lo que ha hecho en nuestras vidas? El día jueves que fuimos a visitar a la iglesia de Lim, ¿no? Acá con algunos hermanos, nos fuimos a adorar y tuve el privilegio de predicar. Y hablé acerca de vivir para Cristo, vivir para Dios. Y para vivir para Dios hay que morir. Morir a nuestros deseos, morir a nuestros a nuestras pasiones, morir a todas esas cosas. Pasiones mundanas, ¿no? Deseos mundanos. Morir a todo eso para que viva Cristo en nosotros y hacer la voluntad. Y había un hombre al fondo, al último, que mi esposa se percató que el hombre estaba, saca una pistola, mete la pistola, saca la pistola, mete la pistola. Era un sicario. Estaba sentado al último, se tapaba los oídos, movía la cabeza. No sabía qué hacer porque dice que Dios lo atormentaba con la palabra, porque le estaba hablando la palabra. Incluso el día domingo anterior había ido también, el Señor lo había impulsado a ir a la iglesia. Y también lo mismo cuando el pastor Joel dice que comenzó a predicar, dice que lo atormentaba, porque le estaba diciendo toda su vida, era Dios hablándole para que se arrepienta. Y quería, dice él, como se sentía atormentado, quería sacar su arma y dispararle al pastor y dispararme a mí también, porque se sentía atormentado con lo que estaba haciendo, con lo que escuchaba, como para decir que se calle, ya no. Pero él mismo manifiesta al pastor, luego le dice pues que no podía hacerlo, porque dice que detrás de cada uno de nosotros veía a alguien mucho más grande que nosotros. Decía, ustedes son altos, pero yo veía a alguien más grande que estaba detrás de nosotros, que impedía que hiciera eso. Y luego cuando nosotros nos fuimos, se quedó el pastor ahí ministrándolo y entregó su vida a Cristo. Se arrepintió de sus pecados. ¿Cuántas cosas habría hecho ese hombre? Es un sicario. ¿A cuántos habrá matado? Pero Dios aún a ese pecador, a ese asesino, el Señor tiene misericordia. ¿Tú te imaginas cuán agradecido está ese hombre por la salvación, por el perdón de sus pecados? Él decía que él no podía entrar a la iglesia sin sus armas porque lo estaba pedido de muerte, lo querían matar. Por eso que no podía, porque el pastor dijo, tú no puedes entrar a la iglesia con pistolas. Dice, no, es que me están buscando para matarme. Yo no sé, hermano, si es que el Señor lo estaba impulsando para que reciba él, porque quizás pueda pasar cualquier cosa y se vaya con Dios. O pueda ser un testimonio tremendo, hermano, de que Dios lo sacó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque ya está en el reino de su amado Hijo. Recibió a Cristo Jesús. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Nueva criatura es, eso es lo que decía yo, cuando uno muere, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todo lo que él le estaba diciendo era que muera, porque la palabra era morir. Y él se sentía que, y él decía, pues no, quiere morir, que muera él, decía, ¿no? Y miren que le contó al pastor que anterior había ido a una iglesia, donde al pastor que le hablaba también estaba así, y fue hasta el altar, sacó la pistola y le puso la pistola en la cabeza y lo arrastró, lo bajó del altar al pastor de los pelos, y la gente estaba como loco. Es un hombre que no tiene temor a nada, es un hombre que estaba endemoniado, hasta su mirada. Ahí está mi esposa cuando nos fuimos a despedir de él, así, y todavía no había entregado su vida a Cristo, ¿no? En ese momento, pero
Yo me abracé con el pastor, despidiendo, hasta le doy un beso, bueno, saludamos nosotros con beso, con el pastor, ¿no? Un ósculo santo, como le llaman en la Biblia, y él pues nos quedó mirando y diría, ¿y esto? ¿No? Porque él dice que tenía códigos, que el hombre que se abraza con otro hombre, dice, es un cobarde, según sus códigos que él dice que tiene, ¿no? No podía haber un contacto físico con otro hombre, menos abrazándose o dándose afecto. Y viendo a mí con el pastor abrazando, hasta con besos, imagínense, estaba pero como enojado, ¿no? Hasta que comprendió el amor de Dios. Y supongo que el día de hoy debe estar ahí saltando y brincando, dando gracias a Dios por lo que él ha hecho. Un hombre agradecido, al que mucho se le perdona, mucho ama. Hermanos, nosotros tenemos que entender y saber que mucho nos ha perdonado el Señor. A veces nosotros decimos, no, a mí me perdonó un poco porque yo no era malo. Hasta ahora todavía tenemos esas cosas. No, pues yo no era drogadicto, yo no era alcohólico. Yo solamente hablaba mentiras. Hermano, mucho nos ha perdonado el Señor. Muchos eran nuestros pecados. Porque si tú sacas desde que naciste hasta la edad que tienes, ¿cuántos pecados crees que tendrías? Te faltarían sacos para llenar la cantidad de pecados. Los pensamientos malos que quizás tuvimos, los deseos de la carne, pensando, quizás mirando a una mujer y ya deseándola, ya estás en pecado. Mirar revistas, mirar, qué sé yo, pornografía, estás en pecado. Y nosotros decimos, no, yo soy bueno. No, hermanos, Dios nos ha perdonado mucho. Por eso tenemos que ser muy agradecidos con Él. Por eso lo amamos. Hermano, yo lo amo al Señor con toda mi fuerza, así como tú también lo amas. Por eso dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu todo, ¿verdad? Amar a Dios. Pero a veces nosotros amamos más a nuestras esposas, amamos más a nuestros hijos, amamos más a nuestro carro a veces, a nuestra casa, amamos más a nuestras joyas. Primero es Dios ante todo. Dios en primer lugar, porque Él es un Dios celoso. Él quiere que a Él sea dirigido todo. Por eso nosotros hacemos sacrificios de alabanza, ¿no? Dice, fruto de labios que confiesan su nombre, agradecidos con Dios. Es tremendo, hermano, lo que Dios puede hacer. Y lo que el enemigo quiere evitar que se hiciera. Imagínense que hubiese pasado algo malo ahí. Yo le decía a mi esposa estaba llorando, estaba nerviosa, porque de verdad, así como el hermano Felipe, así tenía los pistolones, 2 todavía, ¿no? Sí, de esas pistolas grandes. Y la sacaba del morral, se la metía aquí, se metía al baño, salía, perturbado estaba el hombre. Yo le digo, mi amor, y si hubiesen disparado, pues me voy con Cristo, pues le digo, si justo estábamos hablando de morir, porque la palabra era, pues si vivimos o morimos, para el Señor vivimos y para el Señor morimos, ¿no? Porque del Señor somos. Esa era la palabra que estaba predicando. Imagínate, ¡pum! El Señor diría, ahora te paso la factura, ¿quieres morir? Ahí está. Bueno, hermano, me voy con Cristo. Tú y yo sabemos que, es como yo le decía el otro día a los hermanos, a veces nosotros miramos desgracias cuando es la voluntad de Dios de llevar a las personas. ¿Se acuerdan de aquellos hermanitos del movimiento misionero mundial que salieron en un bus después de haber alabado a Dios y se estrelló y murieron todos ahí? Y uno diría, wow, mira, pero si salieron de alabar a Dios, ¿cómo es que Dios no los guardó? ¿Dónde estaba el ángel que los guarda y que los protege? Pues era la voluntad de Dios de llevarse a todo ese grupo. Se lo llevó en su presencia. Están mejor que tú y yo, hermanos. Están mejor que tú y yo. Ellos están en la presencia ya de Dios. Todo aquel que ha partido y sabe que está en la presencia de Dios está, hermano, feliz. Allá los que pues dicen que están se van para otro lado, ¿no? Esos sí están en tormento. Están solo esperando el juicio. Y el juicio de que los va a hallar culpables. Pero el Señor, el tribunal de Jesucristo es el que ya nosotros estamos ahí, que compadeciendo ante el tribunal, pero su sangre es la que está en nosotros, que dice, ok, tú eres perdonado, porque mi sangre está en ti.
Mi sangre te ha limpiado. Por eso, hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios. De todo. En lo mucho y en lo poco. En lo mucho y en lo poco. Ayer un hermano me escribía, cuando estaba en la noche ahí manejando, y me hablaba y me decía, ¿por qué a la gente le es difícil dar? ¿No? Y mi respuesta era porque no tienen el amor de Dios. Porque cuando tienes el amor de Dios es fácil dar, porque eres agradecido y quieres bendecir. Es fácil ir a una casa, por ejemplo, te invitan a una casa y uno dice, no, yo no puedo llegar con las manos vacías, yo tengo que ir y llevar algo para bendecir también, aunque sabes que la persona te puede invitar todo, pero que sea algo, un paquete de galletas, aunque sea para la persona, porque uno está feliz y quiere dar también, y es una manera de agradecimiento a Dios. Señor, me diste, aunque sea, no tengo mucho, tengo solo 5, bueno, me guardo con mi pasaje y el resto voy a bendecir. Y compro algo que sea, ¿no? Agüita, qué sé yo, no sé, pero llegar con las manos llenas. No como la canción dice, con manos vacías vengo a ti. No, nosotros tenemos que venir, hermano, con alabanza. Mira, las manos vacías delante de Dios, no, tenemos que llegar con algo. El Señor no está pidiendo cosas, ese algo es la alabanza, el agradecimiento a Dios. No llegamos con manos vacías, llegamos agradecidos con Dios. Y eso le basta. A Dios le basta. Por eso que Jesús se alegró cuando vino el samaritano y le dijo, ¿y dónde están los otros 9? Y el otro se postró y dijo, bueno, aquí está un samaritano agradecido. Hermano, aunque sea uno, dice, pero se alegró el Señor Jesús. Los demás recibieron bendición, recibieron la sanidad. No se habla más de la Biblia, pero de ese hombre samaritano sí se habla. Y fue plasmado ahí en la Biblia diciendo que había un samaritano, un extranjero, que había sido sanado y que fue agradecido. Así como hasta en la parábola, ¿no?, del samaritano, aquel que lo vendó, curó sus heridas y lo lleva al mesón y dejó dinero todavía en el mesón para que lo cuidara. Un samaritano. A veces de los que menos uno espera es donde más recibimos. A veces de las personas que menos uno espera es de las que más recibimos. A veces los que están cerca a ti no es tanto. Hay personas que son de lejos que te bendicen mucho más. Y eso es lo que Dios hace, hermano. Pone en el corazón de muchas personas el dar. Y dan agradecidos de lo que Dios ya les dio. ¿Verdad? Hermanos, tú y yo tenemos que ser como ese samaritano. Postrarnos a los pies del Señor, agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Así como el gadareno, después de haber sido expulsado todos esos demonios que tenía, esa legión. Ese hombre no quería quedarse en Gadara, quería irse con el Señor en la barca. Pero el Señor dijo, no, ve y di cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Porque era necesario que predicara ese hombre. Ese hombre predicó, hermano, y se habrán convertido. ¿Cuántos habrán creído en su palabra? Porque muchos lo conocían como un endemoniado. Es como ver a alguien que es un loco, por ejemplo, por acá, ¿sí?, y de repente lo ves cuerdo, bien vestido, bien cambiado, bañado, oloroso y hablándote del Señor. ¿Cómo no creerías tú? Si lo viste loco ahí comiendo basura quizás, ¿no? Así, mira, imagínate, ese endemoniado también, como le decía la vez pasada, desnudo, durmiendo en los sepulcros. Y de repente a ese endemoniado que todo el mundo le tenía miedo porque se corría, de repente lo ven bien vestido, bañado, cortadito el pelo y todo, y hablando de las grandezas que Dios había hecho en su vida. Solo en su testimonio muchos se convertirían y creerían en el Señor. Hermanos, tú y yo tenemos que agradecerle mucho a Dios. Desde que nos amanecemos hasta cuando nos echamos ya a dormir, decimos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu bendición. Y sé que mañana hay algo mucho mejor todavía, algo especial. Así que nosotros decimos con lo que dice, ¿no? En paz me acostaré
y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Agradecidos con Dios. Agradecimiento de la bendición, del amor, de la bondad. Padre, te damos gracias, Señor, por cuán grandes cosas has hecho con nosotros, por haber perdonado nuestros pecados. Y aún, Señor, cuando fallamos, Señor, tu misericordia nos alcanza, nos perdona, nos corrige. Espíritu Santo, gracias por guiarnos a toda verdad. Gracias porque aún nosotros haciendo lo malo, tú te entristeces, pero no te apartas de nosotros, sino que nos exhortas, nos redarguyes para enderezar y volver al camino. Te damos gracias, Jesús, porque nos has limpiado con tu sangre preciosa. Tú pagaste el precio de nuestra iniquidad, de nuestra maldad, de nuestras transgresiones, de todo nuestro pecado. Por eso entramos por estas puertas, Señor, con acción de gracias, con alabanzas, agradecidos por lo que tú nos has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos que están aquí. Aquellos, Señor, que están necesitando de un empujón tuyo, Señor, de una ayuda tuya, de una sanidad tuya, de una bendición. Oh bendito Rey, suple, Señor, toda necesidad, toda petición que hay en el corazón de cada uno de tus hijos que estamos aquí, Señor. Hay muchas peticiones que tenemos, Señor, para ti, para que nos ayudes. Y sabemos que tú escuchas, Señor, el clamor de tu pueblo. Tú inclinas tu oído, Señor, a nuestras súplicas, a nuestros ruegos. Tú nunca nos desamparas, siempre estás ahí. Así como ese hombre que estaba todavía endemoniado, que vio detrás de uno a alguien mucho más grande. Ese eres tú, Señor, el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que te temen y los defiende de todo mal que el enemigo quiera hacer. Tú mismo, Jesús, en Juan 17 oraste por tus discípulos, dijiste: Señor, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Y eso es lo que tú estás haciendo, Señor, guardándonos del mal. Gracias, oh bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos agradecidos hay aquí en esta mañana por lo que Dios ha hecho en nosotros, por su palabra, por su amor, su consuelo? Te damos gracias, Padre, en esta mañana porque tú eres Dios, Señor. Porque tú nos has amado primero, Señor. Te damos gracias. Bendito Dios poderoso, con ese agradecimiento y con ese amor que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Queremos darte gracias, Señor, trayendo delante de ti, amado Padre, de lo que hemos recibido de tu mano, Señor. Traemos nuestros diezmos y ofrendas delante de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Padre Celestial, poder ofrendar, poder diezmar, Señor. Gracias por esa provisión que hemos tenido de parte tuya, Señor. Sabemos que siempre se necesita. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios poderoso, elevamos estos diezmos y estas ofrendas, Señor, delante de ti,
sabiendo, mi Dios Todopoderoso, que tú eres nuestro proveedor, que tú has prometido, Señor, que nada le falta a los que te temen, Señor. Gracias, Padre, porque tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por la llenura de tu Espíritu Santo, por tu presencia, Señor, y gracias porque conjuntamente con ello, Padre, tú nos das lo que necesitamos materialmente, Padre. Tú sabes que en este mundo, Señor, las cosas se consiguen con dinero. Cuando tú estuviste entre nosotros, Señor, aún pagaste los impuestos, Señor. Sabes que este pueblo necesita, Señor, y gracias porque tú nos has de proveer, Padre. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios, por estos diezmos, estas ofrendas. Gracias, Señor, porque tú las multiplicarás, Padre. Gracias por ese pan que no ha de faltar en nuestra mesa, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, poderoso Rey de Gloria. Gracias, Señor, por la multiplicación, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria y toda la honra sean a ti, Señor. Amén y amén. Te damos gracias, Padre. Sean bendecidos, hermanos. Esa bendición grande, esa palabra llegue hasta nuestros hogares, hasta nuestra familia, Señor. Y también no se olviden que los días viernes tenemos clase a las 8 de la noche. Sean bendecidos, despedidos. Dios los bendiga.